Hola, hola, ¿cómo estás, mi querido Omar? Te extrañábamos mucho. Bueno, extrañábamos a ti, a Wendy, a los Michis, a todo el equipo de Todos. Libreta Negra en este espacio, caray. Pues muy buenas noches, No. efectivamente. En, A mi- ver, no en mi te. defensa voy a decir que en realidad Sí. este no es Qué la pendejo, no estoy sección. conectado. mm, Un ¿Qué segundo huboles? que Yo el sí lo señor escucho. productor Ah, está acusándose de ya, que no Tenemos perdón. hizo. problemas técnicos, a Ya. ver, ya, No, el No, es que problema estaba técnico es que conectado no en donde el conectó sus audio. audífonos. Para ya. monitorear que no se oiga algo feo, pero ya. Perdón. Claro, claro. Pues yo en mi defensa voy a decir que en realidad este no es la sección oficial de Libreta Negra MX, es un palomazo, Es un Nomás ahí les dejo palomazo, la verdad sí hay que decir que lo Uh. armamos en la tarde porque leímos esta noticia que justo Omar nos mandó en un bonito chat que compartimos. Y No pues no, bonita noticia. no No, bonita no, no, es noticia, una pero No noticia nos muy bonita dejó noticia. trágica. muy sacudidos la noticia y justo le dije, Omar, creo que tienes que venir a ayudarnos a entenderla mejor y a profundizar más en el tema. Y bueno, sin más preámbulo les cuento, murió un arqueólogo que estaba haciendo un proyecto de trabajo de campo y esto pues ha levantado muchas quejas, sobre todo el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA, porque pues murió por un problema de salud, estando él solo En haciendo su este zona de trabajo de trabajo. campo, exacto. Y pues obviamente se ha comentado mucho la cuestión de las malas condiciones laborales en las que se encuentran los arqueólogos que trabajan para el INA. Y pues bueno, yo quería que nos explicaras algo que creo que para nosotros de pronto es muy claro, pero quizá para el público no, y podemos iniciar con eso y también con algunos datos sobre quién era este arqueólogo, es por qué esto pasa por las condiciones laborales, la precarización laboral, digamos, toda esa parte que de pronto quizá para la gente no sea tan fácil de entender, cómo es que una situación de salud al aire libre es indicativo de una mala práctica laboral, ¿no? Sí, lamentablemente vengo a romperles la dinámica de la chisma cultural, a ponernos muy solemnes, al menos Sí. en Ujú. esta breve reseña de la noticia, porque fallece el colega Manuel Eleazar Reyes Estrada, arqueólogo que estaba contratado en el proyecto Salvamento Arqueológico Energía Los Cabos en Santiago Los Cabos, Baja California Sur. Y pues bueno, esto es algo que ya hemos hablado aquí en estos espacios, tanto en el canal de ustedes como en Libreta Negra MX. El sector cultura ha pasado ya desde varias décadas, sin temor a equivocarme, unos 50 o 60 años en estado de precariedad. No solamente, cuando hacemos referencia a la precariedad, no solamente hablamos de que los tabuladores de sueldos son bajos, sino también las condiciones laborales, es decir, recuerden que por la Ley Federal de Trabajo, pues se te debe de dar el instrumental adecuado, ropa de trabajo, pues todo lo necesario para que tú desempeñes tus labores de manera pues puntual y que no tengas problema. Este es un recordatorio para todos aquellos que nos escuchan y especialmente para las autoridades que pues la arqueología en México es una profesión de alto riesgo porque ya sea que se hace un trabajo de campo, en este caso lo era, o se hace arqueología urbana que normalmente está asociada a proyectos de desarrollo urbano, es decir, se está en un medio de construcción. Y recuerden que pues todo el personal en construcción tiene medidas de seguridad. En este caso, se estaba haciendo un trabajo de salvamento, pues por un desarrollo energético, van a hacer una instalación eh, de energía eléctrica y pues normalmente este tipo de trabajos o este tipo de salvamento corresponde a tres fases. Primero se hace un reconocimiento del terreno que se llama recorrido superficie y después cuando se ubican los elementos adecuados o correspondiente a que son potencialmente elementos que se pueden excavar arqueológicamente, se realiza, es la segunda fase y finalmente se hace el trabajo de análisis de todos los elementos que se recuperan. En este caso entiendo que, porque bueno, no tenemos la información
completa. Hasta ahora en realidad solo tenemos algunos testimonios a partir de noticias que se dieron a partir de pues ya el fallecimiento de Manuel, que reportan él se pierde y se notifica de manera inmediata el jueves 13 de julio, y al día siguiente, ya cuando se había pues lanzado pues toda una búsqueda, lamentablemente encuentran el cuerpo. Y pues lo más lamentable de todo, pues es que, bueno, aquí se hace esto en un medio, pues evidentemente con condiciones ambientales, digamos, un poco drásticas, por lo tanto, pues debemos considerar que se debe de llevar ropa adecuada, pues bueno, alimento y bebida adecuado, y además deben de existir los protocolos de seguridad para realizar trabajo de campo. De hecho, esto ya también se ha destapado en varias ocasiones en las múltiples demandas del personal eventual del INAH de que no existen estos protocolos. Cuando se hace alguna denuncia o se piden ese instrumental o el equipo, a veces se escatiman gastos, se dice que no hay dinero o que las personas que deben de comprarlo no lo hacen. En fin, una serie de cosas que pues el desenlace lamentable pues es este, ¿no? Y pues ciertamente no esperamos que esto haya sucedido, y también hacemos un llamado atento a que esto no vuelva a suceder. Ujú. Omar, creo que también esto que decías de que se encontró el cuerpo sin vida, es importante mencionar que se encontró sin ninguna señal de violencia, y por lo tanto la primera pues hipótesis, porque creo que no se ha hecho una confirmación ya digamos más seria, es que haya sido golpe de calor, ¿no? Sí, es correcto. Como decía, en estos casos, a veces cuando se trabaja en campo, se hacen recorridos de superficie, que básicamente es ir a caminar a identificar elementos de importancia arqueológica. Muchas veces los trazos son muy largos o hay que recorrer áreas muy extensas. Esto quiere decir que pues no puedes llevarte, o sea, no estás en un solo lugar, en una casa de campaña o algo que te proteja del sol. Y muy probablemente por el comunicado que se ha dado muy somero, nuevamente no hay mucha información al respecto. Me imagino que lo han de tener un poco contenido, ya sea por el respeto a la familia y al equipo de trabajo que lo realizó, pero lo más probable es que haya estado caminando en campo, por medio de un golpe de calor, se desorienta, pierde el rumbo y pues queda ahí pues perdido, y no encuentra el camino a casa, y con las condiciones pues propiamente de la insolación, pues ahí Sí. pierde la vida, sí. Ahora, algo que también informaron las autoridades de Lina es que se hizo un llamado de inmediato a la comisión de búsqueda, ¿no? Lo cual creo que también habla de otra de las situaciones de seguridad que viven los arqueólogos y que es el crimen organizado. O sea, de pronto esto no sale lo suficiente en las noticias, pero sí hay una amenaza a las vidas de los arqueólogos, digo, no solo en el trabajo de campo como el que nos narra, sino incluso en muchos de los proyectos de salvamento urbano, donde el crimen organizado está cobrando derecho de piso, o zonas que se sabe que hay una presencia importante del crimen organizado en otros estados. O sea, para mí el hecho de que su primer instinto fuera buscar a la gente de la comisión de búsqueda habla de que están conscientes que hay un riesgo de desaparición por parte del crimen organizado, ¿no? Sí, hay varias capas, y por eso lo repetimos de esta manera. Arqueología en México sí es una profesión de alto riesgo, no por la propia situación de México, sino por todas estas situaciones de riesgo laboral, pero sumándole a esa situación, efectivamente, y esto no se ha investigado ni comentado lo suficiente, por ahí hay algunos trabajos muy someros, entonces para quien se dedica al periodismo por ahí también tiene alguna beta. Efectivamente, en los últimos 20 años la arqueología se ha visto pues mermada, se ha visto contenida por las manos del crimen organizado. Hay áreas o regiones del país donde no se puede entrar, y esto pues ha cancelado o ha bloqueado muchas de las investigaciones arqueológicas. Digo, basta decir pues estados como que se consideran de alto riesgo: Michoacán, Guerrero, y bueno, muchos otros que nosotros y todos sabemos que pues existe un control muy fuerte
de este tipo de grupos, pues sí, del crimen organizado, y pues eso ha mermado la situación. Y pues bueno, esa fue una reacción directa, porque efectivamente también en ese tipo de trabajos que están sucediendo en Baja California del Sur, en este caso, pues llegan, son fuerzas que están chocando, ¿no? Entonces, de repente, cuando alguien se cruza en estos recorridos de superficie y pues la gente no la tiene identificada, pues puede haber conflictos, no solamente del crimen organizado, sino propiamente de la gente. Por eso es bien importante tener un protocolo de seguridad. El protocolo de seguridad no es un chiste, no es algo que digas, me lo puedo saltar. Un protocolo de seguridad implica avisar a las autoridades pues estatales y municipales, tener una organización de equipo. Normalmente los recorridos de superficie no se hacen de manera individual. Qué bueno Normalmente que dices esto. Yo te lo iba a preguntar. ¿Es normal que haya estado solo? Porque me imagino que esto se pudo haber evitado si hubiera una Pero o es que no dos estaba personas solo. más. Sí venía. es que Sí no iba iban dos. solo. Ujú, Iban Ah, dos y se exactamente. separó. Pero, o sea, no saben cómo. A mí también lo que me llama la atención es que en Baja California han estado pasando muchos apagones. Y me parece que este proyecto de energía del que menciona Omar, igual es un proyecto de CFE para evitar que existan esos apagones. Porque además eso es como una cosa muy complicada porque si tienes apagones, o sea, nosotros aquí en el centro pues lo vemos muy normal, ¿no? Pues se va la luz y ya. Pero en el norte, justo con las temperaturas tan altas que tienen, si no tienes, como le dicen, clima, mini splits o así, o sea, no Sí, es manches, o invivible. sea, llegas a tener sensaciones de 50 grados centígrados. No, y eso, y también que Baja California Sur es de los estados que más rápido está creciendo en cuestión de población. Entonces las necesidades energéticas son mucho mayores. Está Sí, creciendo tasas muy altas. y no, y también ahí, digo, no sé, habría que ver si lo estaba haciendo CFE, pero yo creo que también tendría una responsabilidad, ¿no? Claro. Porque al Sí, final, como de los hecho, proyectos son de los son que... conjuntos, ya lo hemos Ujú. platicado también aquí. Los salvamentos arqueológicos son corresponsabilidades institucionales o incluso hasta ciudadanas. Cuando se hace cualquier obra de infraestructura pública o privada en el país, se tiene que haber una supervisión arqueológica, se ensambla un equipo de arqueología y la responsabilidad recae obviamente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia respecto a las labores, pero el financiamiento y otras facilidades corresponde a la empresa que hace el desarrollo. En este caso, pues muy probablemente la CFE, efectivamente, y pues las autoridades locales. Y pues en este caso, porque ya lo están comentando aquí en el chat, normalmente sí se hace este recorrido en grupos, ¿no? Pero también consideren que a veces, por las propias características de la obra, pues se tienen que revisar superficies muy grandes, entonces los Ujú. equipos no son suficientes. Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. No sabemos las condiciones en las que se estaba organizando este proyecto en específico. Lo más prudente sería esperar a ver qué es lo que se indaga Sí, y cuáles se son informa. la información complementaria y mucho más completa, pero sin duda este es un llamado de atención porque no es algo que no se haya dicho o se haya denunciado antes. Faltan muchas condiciones de trabajo, de seguridad, y las autoridades muchas veces se hacen de oídos sordos cuando se pide, pues, pues ahora sí que la base mínima, ¿no? Para trabajar. Y pues ha estado causando mucho revuelo esta noticia entre la comunidad arqueológica, entre el gremio y por supuesto pues entre el sindicato que ya mandó un comunicado, el INA también ya lanzó otro comunicado y se ha estado dando la noticia en varios medios. Entonces creo que es importante rendirle respeto a Emanuel, rendirle respeto a sus familiares, el más sentido pésame, pero también hay que hacer la demanda para que esto nunca vuelva a suceder. Exacto. Sí, y también, o sea, son muchas posibilidades, ¿no? A veces uno juzga sin saber, pero también digo, hay muchos proyectos, ya ando aquí botando algo de la nariz, hay muchos proyectos que, este, como el Tren Maya, en el que todo el trabajo que tienen que hacer los arqueólogos es a marchas forzadas,
¿Por qué? Porque tienen un tiempo destinado mínimo para que el proyecto salga como quieren pues, los que tienen el poder. Y no sabemos si en esta situación igual, a lo mejor se separaron porque decían, no hay tiempo Sí. de hacerlo entre dos, o no sabemos en qué condiciones estaban justo, ¿no? De tiempos. Como dice Omar, pues hay mucho espacio, poco tiempo, y Sí. entonces te divides la chamba, ¿no? Ujú. Sí. Sí, o sea, digo, habrá que ver el proyecto es que no sé qué vaya a ser de planta o qué iba a ser ¿Quién sabe? de lo de CFE o de esta cosa de electricidad, porque normalmente pues sí son muy grandes. O sea, pues sí, no sé si vaya a ser qué tipo de planta o solamente es de Sí. distribución, pero Solo podemos investigar. Lo investigaremos. eso puede ser Lo una cosa muy investigamos. grande y claro, las condiciones no son las óptimas ni las ideales, ¿no? Justo por los tiempos políticos, que es lo que está de la chingada también. Híjole, sí. Ay, pues sí, qué triste noticia. Aquí nuestro querido Sergio nos dice, el sistema cultural en este país solo le sirve de escenografía para los eventos políticos Ujú. o por alabar los nombres de funcionarios demagogos, el desvío de recursos, la ausencia de infraestructura. Y también nos dice que en Sonora pasó algo así con un investigador chicano que lo mataron sin más por el tema de también cómo el crimen organizado es otra amenaza a este tipo de investigadores, ¿no? Pues Omar, pues sí, qué triste noticia, pero importante hablar de ella. Creo que sí necesitábamos comentarlo. Y pues también tener tu perspectiva, ¿no? Como alguien que sabe lo que implica estar en campo siendo arqueólogo y pues las vicisitudes, por decirlo menos, que se viven. Sí, bueno, pues es que hay muchas condiciones que hay que tomar en cuenta y eh, aunque ustedes vean estos proyectos, aunque sean chiquitos, medianos o megaproyectos, siempre va a haber alguien de arqueología ahí que está supervisando. Lo hemos visto en el Tren Maya, lo hemos visto en Santa Lucía y pues lo seguiremos viendo porque todas las carreras en el país después de los años 70, pues básicamente tuvieron salvamentos arqueológicos. En este caso, tanto este proyecto de energía, los tendidos eléctricos y de Pemex también tienen equipos o cuadrillas de arqueólogos trabajando. Entonces hay que tomar en cuenta eso siempre y, de nuevo, hay que velar por las personas. Es importante las herencias culturales, sin duda, pero no se puede preservar y proteger esas herencias, ese patrimonio cultural, sin la gente capacitada y sin que tenga las herramientas adecuadas para hacer su trabajo. Pues sí, yo ahí recordaría una conversación que tuvimos con nuestro queridísimo Carlos Armenta, que hace un momento también lo comentamos, que él siempre dice que ningún proyecto cultural puede ir encima de los derechos humanos de los trabajadores de la cultura. Y creo que este es un caso más, ¿no? Al final de cuentas, la cultura es creación y obra del ser humano. Sí, exacto, no puede ir Entonces, por encima de las personas, ¿no? Pero bueno, sí, triste noticia, pero como decíamos, importante. Y aquí mi queridísimo Alejandro Aspingual nos dice que llegó de casualidad y ya se está armando el site como. Sí, hay que armarlo. Sí, hay que Urge. armarlo. Pues es que en realidad sí hay que tomar la palabra. Un sindicato o cualquier otra forma de organización gremial es necesaria ya, y creo que este tipo de noticia lo resalta todavía más. Yo solamente dejaría ya para concluir mi participación, sería que recuerden que está circulando la encuesta de violencia laboral que se realizó de manera conjunta con 3 proyectos de cultura, Culturatría, Beca Duncan y Libreta Negra MX, porque si no nos conocemos y reconocemos la situación y las condiciones en las que estamos trabajando, es muy complicado pues hacer propuestas o intentar solucionar esos problemas. Entonces, vamos a seguir circulando eso. Recuerden que Sí, lo hemos dicho hasta agosto para comenzar a hacer el análisis. creo que puede ser buen momento para Sí. volver a subirla a redes sociales y volver a circularla, que ha tenido una gran respuesta. Yo he estado muy abrumada de pronto de ver pues historias. la falta que hacía. O sea, cuánta gente ha respondido. Sabíamos que hacía Sí, falta, sí. porque hemos sido víctimas y Por ahora sí que sabemos, todos los aquí presentes. sí, y Ujú. sabemos lo que es la violencia laboral en las industrias culturales. Y qué bueno que se está llevando a cabo. Ojalá llegue cada vez a más rincones del país para que podamos, para que esta encuesta pueda tener
una información mucho más nacional. Sí, ¿no? exacto, no solo de la Ciudad de México, así es. Pues Omar, muchas gracias por venir a contarnos de esto. Te mandamos un muy fuerte abrazo y veámonos prontito para platicar ahora sí de temas de la sección. Es correcto, y bueno, pues descanse en paz, Emanuel, arqueólogo, Así es. por cierto, de mi generación. Yo lo llegué a conocer, entonces, bueno, Wow. pues este es una triste noticia para la arqueología mexicana, pero bueno, seguiremos reportando. Te mandamos un Gracias, abrazote, Omar. Omar. Gracias. Abrazo, Mar. Buenas Bye. noches, cuídense. Bye.